Gregorio. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de ejecuciones y muertes extremas. Es un cambio completamente drástico, pero ¿saben qué? Desde los orígenes del hombre se ha instaurado esta manera de matar personas. La pena capital. La pena capital, por ejemplo, para poder castigar algún tipo de injusticia, algún tipo de delito, por ejemplo. Y el hombre tiene, que son además situaciones que siguen completamente vigentes, porque hasta el día de hoy se ejecutan personas en el mundo, pero yo les planteo una disyuntiva que hay, porque el que exista la pena capital se podría hacer de diversos métodos, quizás indoloros, quizás sin que la persona tenga conciencia plena de lo que se hace, pero hay ejecuciones y hay muertes extremas que tienen que ver también con la tortura, que tienen que ver con el dolor que se le infiere a la persona que va a recibir la pena capital. Esta noche los voy a acompañar en una revisión de lo que han sido las penas capitales y las muertes extremas más dolorosas quizás. La primera de ellas, por ejemplo, más inhumana, digamos, la crucifixión. Probablemente la inhumanidad es la palabra que une todo este tipo de ejecuciones. Fíjense ustedes que que esto todavía existe, ¿ah? Esto todavía existe. De hecho, ISIS la semana atrás, hace pocos días, la semana pasada, hace pocos días atrás, crucificó a una serie de personas. Y se mueren de sangrado, mueren de sangrado y también ahogados. Porque el diafragma, finalmente, a partir de esta posición, no puede seguir funcionando. Y el cuerpo simplemente deja de hecho, aquellas personas, como sucedió en el caso de Cristo, cuando tienen mucho aguante, para que se mueran rápido, porque ya pasó una herida, le rompen las piernas para que no pueda seguir haciendo fuerza y se ahogue, digamos, apretar el diafragma. Por eso le quiebran las piernas. Finalmente, se muere el tiro por ahogo. Esto es atar a una persona a un madero horizontal, puesto luego en posición vertical, clavado en sus muñecas y también en sus pies. Y tal como decía Juan Andrés, si la persona resiste mucho en esta posición de pie, se le quiebra las rodillas, se le quiebra las piernas para que el propio peso, le haga caer ese cuerpo y finalmente mueren por asfixia, e incluso muchas veces se le infieren heridas, como también se le hizo a Jesucristo. La semana pasada murieron 8 sirios a manos de ISIS, del Estado Islámico, por haberse negado a ayudar en Ramadán, y murieron a través de este método. Hay otro método que tiene que ver con el empalamiento. Cuando hablamos de empalamiento, ahí estamos hablando del nos acordamos inmediatamente el empalamiento es un método de tortura y de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca y esta penetración de la estaca es por el costado, por el recto, por la vagina, también por la boca. Como muñeco policán, claro, por el recto. Y fíjense ustedes que es un método tremendamente sanguinario y doloroso. ¿Por qué? Porque la estaca no siempre tiene punta. Entonces, lo que finalmente a veces se ejercía como una especie de tapón y las personas sufrían ahí 2, 3 días, hasta 4 días en algunos casos, antes de morir. Entonces era una cuestión que, a lo que al principio, no tiene que ver con matar a una persona que ha cometido un delito, por ejemplo, una verdad. Esto es torturar a una persona, simplemente porque puede haber cometido un error, puede haber delinquido o puede haber matado a alguien más. Pero es a través de la tortura. Bueno, a los violadores le podrían hacer esto. Que no se equivoca. En ciertos países asiáticos, a los violadores de menores, en la plaza pública, es bien terrible. Los colocan así, literalmente, perdón la explicación, en 4, le atraviesan un fierro que es muy fino, digamos, pero muy largo, y en su punta se lo atraviesan por el recto, por el ano, y de ahí los levantan mucho y que vaya cayendo por su propio peso y se vaya despedazando. Tremendamente sanguinario. Y claro, mucha gente, yo lo he visto en Twitter, lo he visto en opiniones, ha dicho lo que dijo la May recién, de que esto se debería aplicar a A, B o C delitos. Pero la verdad es que uno debiera dejar que la justicia operara, que los sistemas operaran, porque no, May, lo que pasa es que cuando tú llegas a un punto de salvajismo como este, finalmente entramos en el Estado de Derecho, se va a las pailas y nosotros tomamos la justicia por nuestras propias manos, cosa que no está bien. Es que hay un punto ahí que tiene Eduardo. Lo que pasa es que aquí, más que justicia, aquí está operando la venganza. Entonces ahí está jugando la misma moneda. Pero en ese sentido te digo, como único yo admitiría una cosa así, en el fondo es para un tipo que haya violado a un niño, a una niña, ahí vamos. Para otros, incluso para otros delitos. Entonces es súper difícil eso. No, lo que yo decía, que también hay que estar en la cabeza del tipo que lo está haciendo, porque tiene que estar muy preparado para hacer eso. O para hacer semejante locura, pero también vos te pones a pensar. De hecho, como los que tiraron los penales, por ejemplo. Ponele, Torturando, ahí lo estamos torturando. Abanega, no, y Higuaín peor. Hay que estar en el lugar de la persona. De hecho, Hernán, hay que estar en el lugar de la persona, sí. Me agarro de eso porque en Rumania, en la antigua Rumania, había un personaje que era el empalador. Se llamaba Vlad Tepes.
Tepes. Y este tipo era famoso por ser un gran empalador. De hecho, a partir de esta persona es que se genera la historia del Conde Drácula. Absolutamente, amigos míos. Como usted bien dice, él tenía esta fascinación por empalar a los enemigos, porque aquí viene una demostración que incluso los araucanos ocupaban contra los españoles, y era de demostrar en los cadáveres a los enemigos. Entonces, cuando venían las tropas a atacar y veían gran parte de su ejército caído, completamente, algunos todavía retorciéndose, atravesados por un madero, todo el cuerpo, obviamente había un nivel de resistencia psicológica a seguir atacando, porque si te atrapaban, eso es lo que te iban a hacer. Hay otro método famosísimo que es la hoguera. Y la hoguera fue utilizada, de hecho, hasta el siglo XVII sin ningún problema. De hecho, la Iglesia Católica lo utilizó harto. Lo utilizó durante muchísimo tiempo. La hoguera era un conjunto de maderos a los cuales se les prendía fuego y las personas eran amarradas a un mástil principal y se les quemaba en la plaza pública, por lo general. Se les quemaba vivos, no se les quemaba aturdidos, ni golpeados, ni nada. Ahora, completamente vivos, eran torturados y quemados primero. ¿Mueren asfixiados antes de morir quemados? Sí, absolutamente. Tal cual, al igual que la crucifixión. Sientes el dolor, pero digamos el secreto que se daban entre los que iban a fallecer de este modo era que trataban de inhalar lo más rápido posible para así morirse en una etapa de sueño antes de sentir, digamos, lo terrible que es morir producto de la llama. Hasta el día de hoy, así como también lo fue la crucifixión. Perdón, esto era la tortura final, porque las personas que llegaban a lo que era antes ya le habían cortado los dedos, digamos, lo habían quemado, de todo, para que confesaran. La gran mayoría decían, el demonio hizo pacto contigo, entonces el tipo, si era no, decía no. Y hasta que sea así, ay, se acaba de liberar todo algo que reconociste y ahora te quemamos. Ahora te vamos a quemar. Bueno, era súper desgraciado. Esto es una especie de canibalismo, o sea, ¿qué canibalismo? Esto es lo más trágico, más terrible y doloroso que puede existir. Como Juana de Arco. Hasta el siglo XVII sin ningún problema. Como Juana de Arco. Pero también existe el día de hoy. El Estado Islámico también quema prisioneros a través de este método de la guerra. Sí, al día de hoy. O sea, le pasó un piloto jordano. Los islámicos sabemos que también tienen otra cabeza. O sea, ya por sí los suicidas que hay, la mayoría son islámicos. Los suicidas de aviones y demás. Los terroristas son todos islámicos. Ya nacen con una mentalidad parece distinta. Y además con un componente religioso tremendamente importante. Entonces, ahí el juicio que nosotros tenemos de las cosas es muy distinto Ahora es loco cómo se distorsiona, cómo pensar de que Dios quiere que a tu enemigo, por último, se le castigue de esa manera. Que ahí hay una perversión humana que es capaz de justificar cualquier cosa. Y ahí, como son tan distintos a nosotros, y muchas veces se generaliza, nosotros como occidentales tenemos que ser súper inteligentes para hacer la distinción entre el pueblo islámico y los grupos terroristas que existen en Islam, que son dos cosas completamente distintas. Que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ven un tipo con un turbante y es un terrorista, es un desgraciado. No, es una persona que practica el Islam, que es otra cosa completamente distinta. Este método es tremendo, se utilizó durante mucho tiempo, es el estiramiento. Y el estiramiento... Amigo mío, eso todavía lo ocupan. Eso lo ocupan, digamos, los centros, digamos, narcotraficantes y todas las personas en la selva. Como tortura, que claro, y lo graban. O sea, lo sé solamente porque hay videos de esto. En un principio... Con los autos lo hacen, con los chips. Como se ve ahí, con caballos. Con caballos, Se ataban 4 caballos a las 4 extremidades del ser humano, de la persona, brazos y pies. Te desmembraba. Y poco a poco se comenzaba a estirar. Claro, muchas veces la persona perdía el conocimiento del dolor, pero también otras veces se mantenía consciente y en tanto la articulación se quebrara o se cortara, simplemente la carne daba. Entonces, es una cuestión tremenda, es un espectáculo dantesco. Hay un libro que habla sobre las torturas que leí hace muchos años que decían que aquellos que se habían sometido, el tip que se daban entre ellos es tratar de hacer el máximo de fuerza con los brazos y soltar las piernas para que se te salieran primero los muslos y así morías desangrado más rápidamente. Pues si te salió un brazo, te iban a volver a amarrar y todavía seguías vivo mientras te salía la sangre y el dolor. Era mejor que si ya que estaba en te iban a matar sí o sí, era que se te salía una pierna, cosa que sucedía. Me hace acordar mucho a la película El Juego del Miedo, ¿la vieron? Por supuesto. Las ideas son todas así. Es el mismo. Sí, son todas. Otro método, la guillotina. Bueno, la guillotina todos la conocemos, famosísima. Que acompañó a la Revolución Francesa. Exactamente. Con exactitud no se sabe dónde ni cuándo comenzó a utilizarse, pero sí se sabe que funcionó antes del 1300 en Alemania, Italia y también en Gran Bretaña. Y era una herramienta
donde se ponía el condenado en un espacio, en una especie de hueco que existía en la parte de abajo, luego se ponía un madero sobre su cuello y ahí quedaba aprisionado. Este trozo de metal afilado en forma diagonal caía con tal fuerza, la hoja caía con tal fuerza que era una muerte instantánea. Ahora, ojo, ni tan instantánea, que no lo curioso. Ah, no te creo. Sí, la guillotina debe su nombre al hombre que lo inventó, Guillotín. Así que era el tipo, digamos, que generó este artefacto. Fíjate que se llegó a probar que por lo menos era tal rapidez y tal el impacto que el cerebro, más o menos, de hecho una de las personas lo prueba porque dijeron, me van a matar, pero necesito que haga un informe. Le hizo uno de los tipos que va a morir, soy yo antes, cuenta cuántas veces yo voy a parpadear y le contó 26 parpadeos. La persona que estaba muerta, claro, no tenía las conexiones, digamos, para hablar, manifestarse, pero sí sentía, o sea, la cabeza veía lo que ocurría a su alrededor, como que tiene una cámara así girando por varios segundos antes de morir realmente. Es bien terrible. Durante la Revolución Francesa se consideró uno de los métodos más humanos para poder matar personas, para poder finalmente darles la pena capital, y en solo 7 años se estima que hubo 3.000 ejecuciones de franceses durante este periodo histórico del país galo. Y no me acuerdo en qué película fue la que veíamos que les cortaban la cabeza y las tiraban por una escalera. Imagínate lo que tú estás diciendo. Está hablando de Apocalipto, que se hacían los sacrificios los mayas. Imagínate que si todavía te quedas como conectada, consciente de ir rodando por la escalera. Creo que dentro de todas las muertes es la más rápida, ¿o no? Sí, de todas maneras. O sea, de todas las que acabamos de ver, digamos, en la más piadosa, digamos. Una u otra. Con agua, ahogarse. Por asfixia yo creo que hay un periodo de conciencia bien largo. Yo solo aquí recuerdo de 2 tipos de torturas que no son más terribles y que uno la piensa y dice, pero ¿qué tanto? Es que te encierran y te dejan caer una gota. Y uno dice, ¿qué tanto? Es tremendo. Ojo, comienza a nadar. Exacto, porque al cabo de 24 horas más o menos, la gota comienza a perforarte y te hace un hoyo y te empieza a golpear el cerebro. Y lo hace en la piedra, imagínate en tu cabeza. Exactamente, por la hoja del mar y las rocas son producto de la presión del agua. Dolorosa, eterna. Te ponen pequeñas cañitas, digamos, de bambú bajo las uñas. Te ponen los dedos y te empiezan a separar las uñas. Te ponen unas cañitas así como de fósforo, como quien dice, muy duro, y te los ponen entre medio de las uñas y te lo empiezan a abrir. De tortura tremendo. Tremendo, digamos, y te llegan a desangrar por ese lado, es una cosa horrorosa. Otro mecanismo es la silla eléctrica, que hasta el año 2013 fue la última ejecución en Estados Unidos. Exacto. Y este método es tremendamente polémico, nace el año 1886 y el condenado es atado a una silla, por supuesto, se le colocan los electrodos, 2 electrodos, uno en la cabeza y otro en la pierna, y la electrocución se aplicaba en 2 choques de 2000 voltios con un tiempo intermedio. El primero pretendía dejar al tipo medio inconsciente, medio aturdido, y romper también la resistencia de la piel, y ya durante un tiempo el voltaje se reducía a la segunda descarga para evitar que el tipo se quemara en presencia de los testigos. ¿Sabes qué? Porque 2 cosas pasaban acá. Generalmente lo más típico es que los glóbulos oculares, los ojos se revientan y explotan y comienzan a caer chorros de sangre como lágrimas y empieza a salir, por supuesto, humo, y perdón la comparación, pero efectivamente es así, comienza a salir un olor como asado, de producto de la carne quemada humana, que no huele tan diferente cuando uno tiene un trozo de carne arriba de una parrilla. La tortura. Sí, antiguamente, no, olvídate, si antiguamente existía la crucifixión, el empalamiento, decíamos, estos tipos eran tipos que eran animales. Bueno, hoy en día existe la silla eléctrica para que también nos demos cuenta un poco y pensemos en qué estamos haciendo nosotros como humanidad. Parte de lo que esta noche hemos traído también